Como hábitat se denomina en ecología el lugar cuyas condiciones son adecuadas para la vida y la reproducción de un organismo, especie o comunidad, ya sea animal o vegetal. Hábitat proviene del latín habitat, que es la tercera persona del singular del presente indicativo del verbo habitare, que significa vivir, morar. Como tal, el hábitat comprende el conjunto de factores relativos a las condiciones físicas, factores abióticos, tales como el clima, la luz, la temperatura, el suelo, la topografía, los recursos hídricos, etc., así como los organismos o especies que en él se desarrollan, que son los factores bióticos, tales como plantas, animales, hongos, protozoarios, bacterias, los cuales crean el entorno adecuado para la vida de una serie de especies, tanto animales como vegetales, y que pueden incluir o no el factor humano. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que el primer lunes de octubre se celebraría el Día Mundial del Hábitat, fecha propicia para la reflexión sobre las condiciones de vida en el planeta y para concientizar sobre la necesidad de propiciar condiciones para estimular un hábitat sustentable. Veamos algunos tipos de hábitat. Hábitat humano. Como hábitat humano se designa al conjunto de factores que inciden en que un lugar sea habitable por la especie humana. Las condiciones abióticas, como el clima, la temperatura o la topografía, así como el acceso a los alimentos y recursos naturales necesarios para la vida, a los cuales habría que agregar factores sociales y culturales, son claves para el hábitat humano. Inicialmente, los valles fluviales fueron los asentamientos naturales de la especie. El acceso a los recursos naturales y al alimento, caza, pesca y recolección, así como el clima, creaban condiciones favorables para el desarrollo de la vida. Hoy en día, el tipo de hábitat se puede clasificar en función del tipo de vivienda: casa, choza, tienda, apartamento, etc., o de establecimiento de la población humana, ciudades, pueblos o aldeas. Además, según el entorno, se puede a su vez subdividir en hábitat urbano o hábitat rural. La arquitectura, por su parte, aprovecha el concepto de hábitat para referirse a las condiciones que deben cumplir los espacios interiores para ser habitados por el ser humano, según su tipo de función. Hábitat terrestre. El hábitat terrestre comprende aquel de los animales y las plantas que cumplen su ciclo vital en el suelo o el subsuelo, según los factores abióticos, es decir, el lugar donde esté localizado y las condiciones ambientales a que éste dé lugar. Los hábitats terrestres se subdividen en bosques, praderas, sabanas o llanuras, desiertos, montañas, marismas, altiplanicies, etc. Hábitat acuático. Como hábitat acuático se denomina aquel donde los animales y las plantas se desarrollan en el medio acuífero, es decir, en el agua, sea esta de aguas oceánicas saladas, océanos, mares o lagos, o continentales dulces, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, etc. Según la incidencia de factores abióticos como intensidad de la luz, las corrientes, la temperatura, la composición química del agua, etc., el hábitat dará lugar a condiciones de vida para distintos tipos de organismos.